Había sangre en la nieve. No debería estar ahí. Nada debería estar ahí. A 4.200 metros de altura en la Sierra Madre Occidental, el capitán Rodrigo Santamaría observaba las huellas que desafiaban toda lógica. Pies descalzos, frescos, imposibles. Su equipo del GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, había enfrentado narcotraficantes, células terroristas y operaciones encubiertas en 12 países. Pero nada, absolutamente nada, los había preparado para lo que estaba a punto de encontrar en 1900, esa montaña maldita. En menos de 72 horas un hombre romperá el protocolo más sagrado de las Fuerzas Especiales Mexicanas y pedirá una evacuación de emergencia. No por heridas, no por emboscada. Por algo que la razón se niega a aceptar. Y lo que descubrirán en esos 3 días cambiará para siempre lo que significa tener miedo. El viento aullaba con una frecuencia que lastimaba los tímpanos. Rodrigo Santamaría había escuchado ese mismo sonido en Afganistán, cuando las tormentas de arena convertían el día en noche cerrada. Pero esto era diferente. Esto sonaba casi deliberado, como si la montaña misma estuviera advirtiendo: regresen, aún están a tiempo. Era el 14 de marzo de 2024. La operación se llamaba Cascabel Dormida, un nombre en clave que hacía referencia a la supuesta célula de traficantes que operaba en la zona. Según la inteligencia militar, un grupo vinculado con el Cártel del Pacífico había establecido una ruta de distribución que atravesaba la sierra utilizando pueblos fantasma como puntos de transferencia, pueblos que aparecían en mapas de 1950, pero que oficialmente habían sido abandonados durante la sequía de 1963. El equipo de Rodrigo estaba compuesto por 7 hombres, los mejores. El teniente Omar Fuentes, francotirador con 146 misiones confirmadas. El sargento primero Julio Mendoza, experto en demoliciones y navegación extrema. El cabo Daniel Reyes, especialista en comunicaciones. El soldado Mario Estrada, médico de combate con entrenamiento en 1960, la Cruz Roja Internacional. El soldado Héctor Ibarra, operador de drones y reconocimiento. Y los gemelos, los soldados Pablo y Andrés Moreno, conocidos en todo el GAFE como los Búhos, por su capacidad sobrenatural de moverse en silencio absoluto. 7 hombres. 3 días. Una montaña. La infiltración comenzó sin incidentes. Helicóptero Black Hawk hasta el punto de inserción, descenso rápido, equipo completo. Cada hombre cargaba 40 kilos de equipamiento. Rifles, FX-05 Xucoatl, munición. Para 7 días. Raciones. Equipos de comunicación satelital. Sistemas de visión nocturna de 4ª generación. Y algo que Rodrigo siempre llevaba pero nunca admitía en los informes. Una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había dado cuando entró al ejército. El primer día transcurrió según el plan. Avanzaron 18 kilómetros a través de terreno que los mapas describían como transitable con precaución. La realidad era diferente. Barrancos que aparecían de la nada. Árboles retorcidos en ángulos que parecían desafiar la gravedad. Y el silencio. Un silencio tan denso que podías sentirlo presionando contra tu piel. «Mi capitán», susurró Omar alrededor de las 1600 horas. «No hay pájaros». Rodrigo lo había notado también. En 6 horas de marcha, no habían visto ni escuchado un solo animal. Ni aves, ni insectos, ni siquiera el rastro de roedores. Como si la vida misma hubiera decidido evacuar la zona. «Mantén la formación», ordenó Rodrigo, pero su mano se movió, instintivamente hacia la imagen en su bolsillo. A las 1842 horas, encontraron el primer pueblo. Según el mapa, se llamaba San Jerónimo del Cerro. Población en 1950, 247 habitantes. Población en 2024, 0, oficialmente. Las estructuras seguían en pie, lo cual ya era extraño. 61 años de abandono deberían haber reducido las casas de adobe a montículos de tierra. Pero ahí estaban, increíblemente intactas.
puertas que colgaban de bisagras oxidadas, ventanas con fragmentos de vidrio que reflejaban la luz del atardecer, y en la plaza central, un pozo. Reyes, escanea la zona, ordenó Rodrigo. Daniel desplegó el equipo de detección térmica. La pantalla mostró nada, absolutamente nada. Ni siquiera el calor residual que debería emanar de las rocas que habían estado expuestas al sol todo el día. Equipo defectuoso, murmuró Daniel, golpeando el aparato. Esto es nuevo. No puede estar fallando. ¿Señales de vida?, preguntó Rodrigo. Negativo. Pero mi capitán, el equipo marca temperatura cero en todas las estructuras. Eso es imposible. El sol estuvo directo sobre estas casas todo el día. Deberían estar a mínimo 25 grados. Julio se acercó a una de las casas, la más grande, probablemente la que había pertenecido al cacique del pueblo. Empujó la puerta con el cañón de su rifle. La madera crujió pero se abrió sin resistencia. En el interior, muebles cubiertos de polvo que formaba patrones extraños, como si alguien hubiera estado dibujando con los dedos en las superficies. Mi capitán, llamó Julio desde dentro. Tiene que ver esto. Rodrigo entró, seguido por Omar. La sala principal estaba ordenada de una manera que helaba la sangre. Platos en la mesa, vasos llenos de un líquido oscuro que probablemente había sido agua décadas atrás. Y en cada silla, una figura tallada en madera. Muñecos rudimentarios, del tamaño de un niño, sentados como si estuvieran esperando la cena. ¿Qué carajo? Omar no terminó la frase. En la pared del fondo había algo, escrito con lo que parecía carbón. Letras temblorosas en español antiguo. Los que escuchan no pueden irse, los que se van no pueden olvidar, los que olvidan no pueden morir. Fotografía esto, ordenó Rodrigo a Héctor, y transmite al comando. Quiero saber si hay registros históricos de este lugar. Mientras Héctor trabajaba, los gemelos Moreno exploraban las casas circundantes. Pablo encontró algo que hizo que su pulso se acelerara. Huellas. Huellas frescas en el polvo del piso. Pies, descalzos, tamaño adulto, y conducían hacia el pozo en el centro de la plaza. Mi capitán. La voz de Pablo sonaba tensa en el radio. Tenemos actividad reciente. No pidan que esto sea un ejercicio, pensó Rodrigo, mientras se dirigía al pozo. Por favor, que sea un traficante, un contrabandista, un ermitaño loco, cualquier cosa que pueda explicarse con una bala. El pozo tenía quizá 1,5 metros de diámetro. Las piedras que formaban su borde estaban talladas con símbolos que ninguno de ellos reconocía. No eran aztecas, no eran mayas. Eran otra cosa, más antiguos, más fundamentales. Rodrigo se asomó. La oscuridad era absoluta. Tomó una piedra del suelo y la dejó caer. Esperó el sonido del impacto contra el agua o el fondo. 1 segundo, 2, 5, 10. Silencio. ¿Qué tan profundo puede ser un pozo?, preguntó Mario, el médico. No lo suficiente para que no escuchemos el impacto, respondió Rodrigo. Fue entonces cuando lo escucharon, todos al mismo tiempo. Un sonido que subía, desde el pozo. No era viento, no era agua, era una voz, o muchas voces, susurrando en un idioma que ningún ser humano había hablado en 1000 años, y las voces decían un nombre, el mismo nombre, una y otra vez. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Si les digo que suscribirse a este canal podría salvarles la vida, probablemente pensarían que estoy exagerando. Pero después de escuchar lo que pasó en esa montaña, después de conocer los protocolos que se rompieron y las reglas que se reescribieron, van a entender por qué cada historia que compartimos aquí no es entretenimiento, es preparación. Toca ese botón rojo de suscripción ahora mismo, activa la campanita y déjame un comentario diciéndome si alguna vez has sentido que algo te observaba en un lugar donde no debería haber nada, porque lo que Rodrigo y su equipo descubrieron
es que hay lugares en este mundo donde la realidad funciona con reglas diferentes. Y ahora, regresemos a esa montaña, a ese pozo, a ese momento en que 7 de los hombres más entrenados de México entendieron que no estaban en la cima de la cadena alimenticia. El entrenamiento tomó el control. Rodrigo levantó el puño cerrado, la señal de alto total. Cada hombre se congeló en su posición, armas apuntando en diferentes direcciones, formando un perímetro defensivo perfecto. Pero no había nada contra qué defenderse. Solo ese susurro interminable subiendo desde las profundidades. Reyes, transmisión de emergencia al comando, ordenó Rodrigo, su voz firme a pesar del hielo que sentía en las venas. Código amarillo. Situación anómala en objetivo primario. Daniel activó el equipo de comunicaciones satelital. La pantalla parpadeó. Interferencia. Ajustó la frecuencia. Más interferencia. Cambió a la frecuencia de emergencia que utilizaba conexión directa con satélites militares estadounidenses bajo el Tratado de Cooperación Bilateral. Estática. Mi capitán, no tengo señal. Nada. Es como si... Daniel tragó saliva. Es como si algo estuviera bloqueando todas las frecuencias. Imposible, intervino Héctor. Tendría que haber un inhibidor de señal industrial dentro de un radio de 5 kilómetros. El barrido que hice con el dron antes de aterrizar no mostró nada. Entonces hazlo de nuevo, ordenó Rodrigo. Despliega el dron, ahora. Héctor sacó el UAV táctico de su mochila, un aparato del tamaño de un halcón con capacidad de vuelo silencioso y cámaras térmicas de alta definición. Lo lanzó con un movimiento experto. El dron ascendió, sus rotores apenas audibles. A los 10 metros de altura, se apagó. No fue un fallo gradual, no fue una pérdida de batería, simplemente se apagó, como si alguien hubiera desconectado un interruptor, y cayó en picada. Héctor lo atrapó antes de que se estrellara, sus reflejos de operador salvando un equipo de $50,000. ¿Qué pasó?, preguntó Rodrigo. No lo sé, mi capitán. La batería marca carga completa. Los sistemas están intactos. Pero... Héctor examinó el aparato con manos que temblaban ligeramente. El registro de vuelo muestra que a los 10 metros, todos los circuitos recibieron una sobrecarga simultánea, como si hubiera pasado por un pulso electromagnético. Pero eso requeriría una explosión nuclear o un dispositivo EMP militar. El susurro desde el pozo se detuvo. El silencio que lo reemplazó fue peor, mucho peor, porque en ese silencio, cada hombre podía escuchar su propio corazón latiendo, y podían escuchar algo más. Pasos. Pasos lentos, deliberados, acercándose, desde todas las direcciones. Pero cuando miraban, no había nada. Formación circular, ordenó Rodrigo. Espalda con espalda, visión nocturna activada. Las gafas de visión nocturna convirtieron el crepúsculo en un mundo verde fluorescente, y en ese mundo verde vieron las siluetas, cientos de ellas, formas humanoides de pie alrededor de la plaza, completamente inmóviles, mirándolos. ¿Confirmación visual?, preguntó Rodrigo, su dedo moviéndose al gatillo. Afirmativo, respondieron 6 voces al unísono. ¿Alguien ve armas? Silencio. Entonces Omar, el francotirador, el hombre con la mejor vista del equipo. Mi capitán. No tienen caras. Rodrigo ajustó el zoom de sus gafas. Omar tenía razón. Las figuras tenían forma humana, estaban de pie como humanos, pero donde deberían estar sus rostros había solo una superficie lisa y oscura, como maniquíes sin terminar, o como algo que nunca había sido humano pero estaba tratando de parecerlo. No disparen a menos que haya amenaza directa, ordenó Rodrigo. Cada bala contaba, y algo le decía que las balas no servirían de mucho contra lo que fuera que estuvieran enfrentando. Una de las figuras dio un paso adelante, luego otra, y otra. Moviéndose en perfecta sincronización,
como soldados marchando, pero sin sonido. Sus pies no hacían ruido al tocar el suelo. «Mi capitán». La voz de Julio temblaba. Están flotando. No tocan el suelo. Es una ilusión óptica. Están a 2 centímetros de la tierra». Rodrigo lo verificó. Julio tenía razón. El espacio entre los pies de las figuras y el suelo era perfectamente uniforme. 2 centímetros exactos, como si la gravedad no los afectara completamente. «Preparar bengalas de iluminación», ordenó. A mi señal. Cada hombre sacó una bengala. Estándar militar, capaz de iluminar un radio de 100 metros con luz equivalente al mediodía. Ahora. 7 bengalas explotaron simultáneamente en el aire. La plaza se llenó de luz blanca y cegadora. Y en esa luz, las figuras desaparecieron. No se fueron corriendo. No se disolvieron. Simplemente dejaron de existir en el momento en que la luz las tocó. Como si fueran proyecciones. O sombras sin fuente. ¿Qué demonios fue eso? Mario, el médico, fue el primero en vocalizarlo. «No lo sé», admitió Rodrigo. «Pero necesitamos salir de este pueblo. Ya». «¿Abandonamos la misión, mi capitán?», preguntó Omar. Rodrigo pensó en los protocolos, en las órdenes, en los años de entrenamiento que le decían que un soldado no abandona una misión por miedo. Pero también pensó en sus hombres, en su responsabilidad, en el hecho de que fuera lo que fuera que había en esta montaña, no estaba en el briefing. «Repliegue táctico al punto de extracción secundario», decidió. «Mantendremos vigilancia desde una posición elevada hasta el amanecer. Si las comunicaciones no se restablecen, activamos el plan de contingencia». Fue la mejor decisión que pudo haber tomado, y la peor, porque al salir del pueblo, ninguno de ellos notó que las huellas descalzas alrededor del pozo habían cambiado. Ya no conducían hacia el pozo. Ahora conducían hacia afuera, siguiéndolos. La marcha nocturna fue una pesadilla de silencio y tensión. Avanzaban en formación de diamante, Omar en punta con su rifle de francotirador, los gemelos en los flancos, Rodrigo en el centro con Daniel y el equipo de comunicaciones, Julio y Mario cubriendo la retaguardia. Cada hombre revisaba su sector asignado cada 5 segundos. Cada sombra era una amenaza potencial. Cada sonido del viento, una posible emboscada. A las 2147 horas, Andrés Moreno, uno de los gemelos, levantó el puño. Alto. Todos se congelaron. Movimiento. 11 en punto. 50 metros. Todas las armas giraron hacia esa dirección. Las gafas de visión nocturna revelaron una figura, sola esta vez, de pie detrás de un árbol retorcido, observándolos. ¿Hostil?, preguntó Rodrigo en un susurro. «No lo sé, mi capitán, no se mueve». Omar ajustó la mira telescópica de su rifle. Magnificación máxima. Lo que vio hizo que su dedo se tensara en el gatillo. Es un niño. Parece tener unos 8 años. Descalzo, ropa rasgada. Pero mi capitán... Omar tragó saliva. Está mirando directamente hacia mí, a través del árbol, como si pudiera verme. ¿Señales de vida en el escáner térmico?, preguntó Rodrigo a Daniel. Daniel revisó su equipo. Negativo. La figura no emite calor. Temperatura ambiente. Es imposible. Todo lo vivo emite calor. Incluso un cadáver reciente. La figura del niño ladeó la cabeza. Un movimiento mecánico como el de un búho. 90 grados exactos. Ningún cuello humano podía hacer eso sin romperse. Y entonces sonrió. Incluso a 50 metros de distancia, incluso en la oscuridad, todos vieron esa sonrisa. Demasiado ancha, demasiados dientes, demasiado hambrienta. «Repliegue», ordenó Rodrigo. «Ahora, movimiento táctico, no le den la espalda». Retrocedieron lentamente, manteniendo las armas apuntadas hacia la figura. El niño no se movió, solo siguió sonriendo, observando, esperando. Cuando habían puesto 100 metros de distancia, Pablo Moreno,
El otro gemelo reportó: mi capitán, tengo otra figura, 3 en punto, 60 metros. Otra aquí, informó Julio, 9 en punto. Y otra, agregó Mario, 6 en punto. Estaban siendo rodeados, nuevamente, pero esta vez las figuras mantenían distancia, como si estuvieran pastoreándolos, guiándolos hacia algún lugar. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Rodrigo a Julio, el navegador. Julio consultó su GPS. La pantalla parpadeó, mostrando coordenadas que cambiaban aleatoriamente. El GPS está loco. Señala que estamos en 4 lugares diferentes simultáneamente, pero según la brújula y las estrellas, nos estamos dirigiendo hacia el noreste. ¿Hay algo en esa dirección según los mapas? Sí, mi capitán. Otro pueblo abandonado. Se llamaba Santa María de las Nieblas. Abandonado en 1963, mismo año que San Jerónimo. La misma sequía, pensó Rodrigo. ¿O fue realmente una sequía? Si están sintiendo que algo no está bien, que esta historia no es como las demás que han escuchado, tienen razón. Porque lo que están a punto de descubrir es que cuando el GAFE entra en una zona, cuando los hombres más entrenados y armados de México pisan un territorio, ellos son la amenaza. Ellos son los depredadores. Pero en esa montaña, las reglas cambiaron. Y ahora quiero que hagas algo por mí. Pausa el video por un segundo. Vea los comentarios. Y escribe 3 palabras. No estoy preparado. Porque, cuando veas cuántas personas escriben lo mismo, cuando veas que no estás solo en sentir este miedo ancestral ante lo desconocido, vas a entender por qué este canal existe. Vamos a llegar a 1000 comentarios antes de que termine esta historia. Hazlo ahora. Y luego regresaremos a esa montaña, donde el capitán Rodrigo Santamaría está a punto de tomar la decisión más difícil de su carrera. Establecieron un perímetro defensivo en una elevación rocosa a las 2330 horas. Posición tácticamente sólida. Visibilidad de 360 grados. Espalda protegida por una pared de roca. 2 rutas de escape identificadas. Turnos de guardia de 2 horas. Protocolo estándar. Nada sobre esa noche fue estándar. Rodrigo tomó el primer turno junto con Omar. Los otros 5 hombres intentaron descansar, aunque ninguno cerró los ojos realmente. ¿Cómo podían? Las figuras seguían ahí abajo, en la oscuridad, justo en el límite de la visión. Inmóviles. Observando. Esperando. ¿Cree que son reales, mi capitán?, preguntó Omar después de un largo silencio. ¿Tú qué crees? Creo que hay 7 de nosotros viendo lo mismo. Eso lo hace real, sin importar lo que sea. Rodrigo asintió. Buena respuesta. La objetividad compartida era la única ancla a la realidad que les quedaba. ¿Alguna vez escuchó historias sobre este lugar?, preguntó Omar. Cuando estaba creciendo, ¿leyendas locales o algo así? Mi familia es de Jalisco, respondió Rodrigo. Esto es Chihuahua. Pero... hizo una pausa. Mi abuela solía contar una historia sobre pueblos que desaparecieron durante la sequía del 63. Decía que no fue la falta de agua lo que hizo que la gente se fuera. Fue otra cosa. Los pozos. ¿Los pozos? Según ella, los pozos comenzaron a hablar, a susurrar nombres. La gente que escuchaba su nombre se volvía diferente. Dejaban de comer, dejaban de dormir. Solo miraban fijamente a las paredes. Y una noche, todos los que habían escuchado sus nombres caminaron hacia los pozos y se tiraron dentro, todos, niños, ancianos, familias completas. ¿Y los cuerpos? Nunca los encontraron. Cuando el ejército llegó para investigar, los pozos estaban vacíos, secos, como si nunca hubiera habido agua, ni cuerpos, solo vacío. Omar fue a decir algo, pero se detuvo. En la oscuridad de abajo algo se había movido. No una de las figuras, algo más grande, algo que se deslizaba entre los árboles con una gracia que no era humana ni animal.
¿Lo viste?, susurró Omar. Lo vi. Activaron la visión térmica. La pantalla mostró una mancha de frío. No de calor, de frío. Una forma que irradiaba temperaturas de menos 20 grados Celsius. Imposible en una noche que estaba a 15 grados. Eso viola todas las leyes de la termodinámica, murmuró Omar. La forma se detuvo, y se giró hacia ellos. Y aunque no podían ver detalles en la oscuridad, ambos hombres sintieron que los estaba mirando, estudiando, evaluando. Entonces comenzó a trepar la montaña, hacia ellos. «Despierten a los demás», ordenó Rodrigo, silenciosamente. En 30 segundos, los 7 hombres estaban en posiciones defensivas, armas apuntando hacia la oscuridad de abajo. La cosa seguía subiendo, más rápido ahora, demasiado rápido para cualquier animal conocido. «Permiso para iluminar objetivo, mi capitán», pidió Julio. «Denegado. No sabemos cómo reacciona a la luz. Esperamos a que llegue al alcance visual». 20 metros, 15, 10, y entonces emergió a la luz de la luna. Mario, el médico, el hombre que había visto heridas de combate, quemaduras de 3er grado, amputaciones traumáticas, vomitó. La cosa había sido humana una vez. Quizá. Tenía la forma básica, torso, extremidades, cabeza. Pero era como si alguien hubiera tomado un cuerpo humano y lo hubiera estirado. Los brazos alcanzaban el suelo incluso cuando la cosa estaba erguida. Las piernas se doblaban en ángulos imposibles. El cuello era demasiado largo, demasiado delgado, como el de una serpiente. Y la cabeza. Dios, la cabeza. Estaba al revés. Literalmente, invertida en el cuello, con la mandíbula donde debería estar la frente y los ojos mirando hacia atrás, hacia la espalda de la criatura. Pero lo peor no era su apariencia. Era el hecho de que cuando abrió la boca, habló, en español perfecto, con la voz de un niño pequeño. «Mamá, ¿dónde estás? Hace frío, tengo miedo. ¿Por qué me dejaste en el pozo?» «No disparen», ordenó Rodrigo, aunque cada fibra de su ser gritaba que mataran esa cosa. La criatura inclinó su cabeza invertida, estudiándolos. «Oh, ustedes no son mamá. Ustedes son nuevos. Hace mucho que no vienen nuevos». «¿Qué eres?», preguntó Rodrigo, su voz firme a pesar del horror. Era Pedrito. Tenía 7 años. Mamá me dijo que fuera a buscar agua, pero el agua me habló. Dijo mi nombre. Dijo que bajara. Dijo que había algo bonito abajo. La criatura sonrió, revelando dientes que no dejaban de crecer, superponiéndose en hileras como los de un tiburón. Bajé. No era bonito, pero el agua me enseñó cosas. Me enseñó a esperar. Me enseñó a ser paciente. Me enseñó que los cuerpos son opcionales. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», preguntó Rodrigo. La criatura pareció pensarlo. «No sé. Los días se sienten igual, pero hubo un señor que vino una vez con un papel que decía 1963. ¿Eso ayuda?». 61 años. Esta cosa había sido un niño hace 61 años. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Rodrigo. «El agua quiere conocerlos, quiere susurrar sus nombres, quiere enseñarles cosas bonitas». La sonrisa de la criatura se ensanchó hasta que la piel de las comisuras se rasgó. «Y tienen que escuchar. Todos tienen que escuchar eventualmente. Aquí no hay otro lugar a donde ir». Fue entonces cuando Daniel, que había estado revisando obsesivamente el equipo de comunicaciones, dijo algo que heló la sangre de todos. Mi capitán, el GPS, finalmente se estabilizó. Y, según las coordenadas, hemos estado caminando en círculos, toda la noche, a pesar de que usé la brújula y las estrellas, a pesar de que físicamente caminamos, en línea recta hacia el noreste. Daniel levantó la vista, sus ojos mostrando un terror que ningún entrenamiento militar podía suprimir. Estamos exactamente en el mismo lugar donde comenzamos. Estamos de vuelta en San Jerónimo del Cerro. Rodrigo miró hacia abajo,
hacia el valle. Y ahí, apenas visible en la oscuridad, estaba la plaza, el pozo. Las casas con sus ocupantes de madera. Habían caminado 10 kilómetros. Habían seguido un rumbo preciso. Habían usado navegación celestial. Y habían terminado exactamente donde empezaron. La montaña no nos deja ir, susurró la criatura que había sido Pedrito. Nadie se va. Algunos corren rápido, algunos corren lento, pero todos terminan en el mismo lugar. Siempre. El agua siempre gana. Rodrigo tomó una decisión. Rompió el protocolo que había seguido toda su vida militar. Hizo lo impensable. ¿Alguien tiene señal de emergencia?, preguntó. ¿Cualquier frecuencia? Negativo, mi capitán, respondió Daniel. Entonces usaremos bengalas. Las de señalización de emergencia. Código de evacuación urgente. Mi capitán. Omar se acercó, hablando en voz baja. Eso alertará a cualquiera en un radio de 50 kilómetros. Si hay narcotraficantes en la zona, revelará nuestra posición. Ya no me importan los narcotraficantes, respondió Rodrigo. Prefiero enfrentar a 100 sicarios antes que pasar otra noche en esta montaña. Sacó la pistola de bengalas de emergencia. 3 disparos al aire. Código universal de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Evacuación urgente. Situación crítica. Todos los recursos disponibles. Las bengalas explotaron en el cielo nocturno. Rojo, rojo, rojo. La criatura que había sido Pedrito miró hacia arriba. Y rió. Una risa de niño pequeño mezclada con algo que sonaba como carne rasgándose. Oh no, no pueden irse. El agua no lo permite. Miren. Señaló hacia el cielo con un brazo imposiblemente largo. Las bengalas habían alcanzado su punto más alto. Cientos de metros en el aire. Deberían estar descendiendo ahora, flotando lentamente en sus paracaídas. Pero no lo hacían. Estaban suspendidas, congeladas en el cielo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de ellas. Y entonces comenzaron a moverse. Pero no hacia abajo, hacia el pueblo, hacia el pozo, como si fueran atraídas por un imán invisible. Las 3 bengalas cayeron directamente en el pozo y desaparecieron sin un sonido. Ahora el agua sabe que están desesperados, dijo la criatura. Eso lo hace más fácil. Los desesperados escuchan mejor. Rodrigo no lo pensó. El entrenamiento tomó control. Levantó su rifle y vació el cargador completo en la criatura. 30 disparos, cada uno acertando. La criatura bailó bajo el impacto de las balas, su cuerpo retorciéndose. Pero no cayó. Los agujeros en su cuerpo no sangraban. No había sangre, solo oscuridad, como si la criatura estuviera hecha de vacío sólido. Eso no es amable, dijo con la voz de niño. Pedrito no los lastimó. ¿Por qué le disparan a Pedrito? Comenzó a caminar hacia Rodrigo. Los otros 6 hombres abrieron fuego. Más de 200 disparos en total. El sonido era ensordecedor en la noche. Destellos de los cañones iluminaban la escena en estroboscopio, creando una película de terror fragmentada. La criatura seguía avanzando, paso tras paso. Las balas la atravesaban pero no la detenían. Julio, explosivos, ordenó Rodrigo mientras retrocedía. Julio ya tenía una granada de fragmentación en la mano. Le quitó el seguro, contó. 1, 2, lanzó. La granada aterrizó perfectamente a los pies de la criatura. Explosión. Metralla rasgando el aire. Humo y fuego. Cuando el humo se disipó, la criatura seguía ahí. Pedazos de ella habían sido arrancados por la explosión, pero los pedazos se arrastraban por el suelo, reuniéndose de nuevo, fusionándose con el cuerpo principal. ¿Ven?, dijo la criatura. Aquí no hay muerte, solo cambio, solo transformación. El agua nos enseña que los cuerpos son temporales, pero la sed es eterna. Repliegue, ordenó Rodrigo. Ruta de escape secundaria. Ahora. Corrieron.
El entrenamiento decía que nunca corrieras de un enemigo, pero el entrenamiento asumía enemigos que seguían las leyes de la física. Esto era otra cosa. Bajaron por la ladera opuesta de la elevación, saltando sobre rocas, deslizándose por gravilla suelta. Héctor tropezó, rodó 5 metros. Pablo lo ayudó a levantarse. Sangre corriendo por la frente de Héctor, pero no había tiempo para tratarla. Detrás de ellos, la criatura no corría. Se deslizaba. Sus movimientos eran líquidos, imposibles, como si sus articulaciones fueran sugerencias más que limitaciones físicas. ¿Alguien tiene ideas?, gritó Rodrigo mientras corrían. La luz, respondió Omar. En el pueblo, las figuras desaparecieron con la luz. Necesitamos luz. Las bengalas de iluminación, dijo Julio. Nos quedan 4. Úsenlas, ahora. Corrieron mientras Julio preparaba las bengalas. Las lanzó en un arco de 360 grados alrededor del equipo. 4 soles artificiales explotaron en el aire. La criatura chilló. Un sonido que no debería salir de garganta humana. Se retorció, su cuerpo humeando donde la luz lo tocaba. Y entonces se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad más allá del perímetro iluminado. Funcionó, jadeó Mario. La luz las lastima. O simplemente las molesta, corrigió Rodrigo. Recuerden, en el pueblo no murieron, solo desaparecieron. Hay una diferencia. Las bengalas iluminarían durante 15 minutos. Después, revisión de equipo, ordenó Rodrigo. Cuenten todo lo que tenemos que produzca luz. El inventario fue deprimente. 3 linternas tácticas con 2 horas de batería cada una. Una linterna frontal con batería para 40 minutos. 2 barras luminosas químicas que durarían 6 horas cada una. Y el fuego. Podían hacer fuego si encontraban combustible. Necesitamos llegar al amanecer, dijo Rodrigo. Según mi reloj, faltan 5 horas. Si nos turnamos con las luces, si racionamos cada segundo de batería, no llegaremos, interrumpió Daniel. Estaba mirando su GPS de nuevo y su rostro había perdido todo color. Mi capitán, tiene que ver esto. Rodrigo miró la pantalla. El GPS mostraba un mapa en 3D de la topografía circundante. Y ese mapa estaba cambiando, en tiempo real. Montañas que no existían hace 5 minutos ahora bloqueaban la ruta hacia el este. El valle por el que habían entrado se había cerrado, como si la tierra misma se estuviera reorganizando. ¿Cuántos de ustedes han sentido que algo estaba terriblemente mal pero no podían explicar qué era exactamente? Esa sensación en la boca del estómago que te dice que huyas, que te escondas, que no mires atrás. Los hombres del GAFE sintieron eso esa noche. Pero ellos no podían huir. No podían rendirse. Porque si lo hacían, si admitían que había cosas en este mundo contra las que el entrenamiento no sirve, contra las que las armas no funcionan, entonces todo por lo que habían luchado, todo en lo que habían creído, era una mentira. Y ahora necesito que entiendan algo. Cada historia que cuento en este canal es real. Cada experiencia, cada testimonio, cada detalle aterrador. Y si te suscribes, si dejas tu comentario, si compartes esto con alguien que necesite escucharlo, estás ayudando a preservar estas verdades. Estás ayudando a que otros sepan que no están locos cuando sienten que algo no es como debería ser. Ya casi llegamos a 2000 comentarios. Puedo verlos llegando. Sigan escribiendo. Y ahora, prepárense, porque lo que viene es la razón por la cual el capitán Rodrigo Santamaría hizo algo que ningún oficial del GAFE había hecho jamás. Necesitamos un plan, dijo Omar. Las bengalas habían comenzado a descender, perdiendo brillo con cada segundo. Pronto estarían en oscuridad total nuevamente. El pueblo, dijo Julio de repente. Tenemos que volver al pueblo. ¿Estás loco? Mario lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Esa cosa viene de ahí. Todo viene de ahí. Exacto. Julio continuó. Su mente, táctica trabajando a través del miedo.
Si todo se origina en el pozo, entonces el pozo es el centro, es el objetivo. En lugar de huir en círculos que nos devuelven al mismo lugar, vamos directamente a la fuente. ¿Y hacemos qué?, preguntó Andrés. ¿Le disparamos al pozo? Lo sellamos, respondió Julio. Tengo suficiente C4 para colapsar toda esa plaza. Si el pozo es la fuente, eliminamos la fuente. Era una locura, pero tenía una lógica militar sólida. Cuando no puedes huir del enemigo, atacas su base de operaciones. Votos, dijo Rodrigo. Todos tienen voz aquí. ¿Quién está a favor? 7 manos se levantaron, incluyendo la de Mario, que 30 segundos antes pensaba que Julio estaba loco. Entonces volvemos, decidió Rodrigo. Pero no como víctimas, como soldados, formación de asalto, cobertura continua. Y Julio, necesitas exactamente 5 minutos para plantar las cargas. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo en 3, mi capitán. Las bengalas se apagaron completamente a las 03:47 horas. La oscuridad los envolvió como agua fría. Activaron las linternas tácticas, creando un círculo móvil de luz mientras avanzaban hacia el pueblo. Las figuras sin rostro aparecieron casi inmediatamente. Cientos de ellas, paradas en formación a lo largo del camino como una guardia de honor invertida. No atacaban, solo observaban con sus caras vacías. No les hagan caso, ordenó Rodrigo. Mientras no las toquemos, mientras permanezcamos en la luz. Una de las figuras alzó un brazo, señalando hacia el pueblo, hacia el pozo, como invitándolos a proceder. Nos están escoltando, murmuró Pablo, como si nos esperaran. Tenía razón. Las figuras se movían en sincronía con ellos, manteniendo siempre la misma distancia. No amenazadoras, solo presentes. El pueblo apareció a las 0402 horas, y estaba diferente. Las casas que habían estado oscuras ahora tenían luz en las ventanas. No luz eléctrica, algo más viejo, luz de velas, o algo que imitaba velas. Y había sonidos, voces, conversaciones, risas, como si el pueblo abandonado hubiera vuelto a la vida. Es una ilusión, dijo Daniel, verificando el escáner térmico. No hay firmas de calor, no hay nada vivo ahí. Pero las voces continuaban. Niños jugando, mujeres cantando, hombres discutiendo, un pueblo fantasma actuando la memoria de lo que había sido. Entraron a la plaza. El pozo estaba en el centro, exactamente como lo recordaban, pero ahora había algo más. Alrededor del pozo, en un círculo perfecto, había figuras, no las sin rostro. Estas eran diferentes, tenían caras, rostros detallados, expresivos, humanos, y Rodrigo reconoció uno de ellos. No, susurró. Era su hermano menor, Fernando, que había muerto en un accidente automovilístico hace 12 años. Ahí estaba, de pie junto al pozo, sonriendo con esa sonrisa torcida que siempre había tenido. Rodrigo, dijo la figura con la voz de Fernando. Te estuve esperando. Tenemos mucho de qué hablar. No es real. Rodrigo se dijo a sí mismo. No, es real. Fernando está muerto. ¿Muerto? La figura rió. No hay muerte aquí, hermano. Solo agua. Y el agua recuerda todo. Recuerda a todos los que bebieron de ella. Recuerda todas las vidas que tocó. Y yo bebí de este pozo. ¿Recuerdas? Cuando tenía 5 años. Cuando visitamos a la tía Teresa, antes de que el pueblo fuera abandonado. Rodrigo recordaba. El verano de 1995. Su tía vivía en uno de estos pueblos de montaña. Fernando había tenido sed. Bebió del pozo del pueblo. El agua me conoce, continuó la figura de Fernando. Y ahora te conoce a ti, a través de mí. Sabe tu nombre, sabe tus miedos, sabe lo que quieres. Julio, dijo Rodrigo sin apartar la vista de la figura. Procede con el plan. Julio se movió hacia el pozo con su mochila de explosivos. Las otras figuras no interfirieron.
Solo observaban con expresiones que iban desde curiosidad hasta diversión. ¿Crees que eso funcionará?, preguntó la figura de Fernando. ¿Crees que el agua puede ser contenida por piedras? ¿Por explosiones? El agua siempre encuentra un camino, hermano. Siempre. Julio estaba colocando los ladrillos de C4 alrededor del perímetro del pozo. Sus manos trabajaban con precisión automática, años de entrenamiento tomando control sobre el miedo. Pablo y Andrés cubrían sus flancos, rifles apuntando a las figuras que los observaban. 2 minutos, anunció Julio. Fue entonces cuando escucharon el chapoteo. Del fondo del pozo, imposiblemente profundo, llegó el sonido de agua moviéndose, y luego, una voz. No. Múltiples voces. Cientos, miles. Todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo. Bajen, vengan, beban, aprendan, transformen, únanse. Y con cada palabra, el nivel del agua subía. Podían escucharla, acercándose desde las profundidades, subiendo más rápido de lo que la física permitiría. ¡Julio!, gritó Rodrigo. 30 segundos. El agua alcanzó el borde del pozo, pero no se desbordó. Se quedó ahí, suspendida en el borde, vibrando, como si estuviera esperando permiso. Y, en la superficie de esa agua negra e imposible, vieron reflejos, no sus propias caras, otras caras, los habitantes desaparecidos del pueblo, todos mirando hacia arriba, todos sonriendo. ¡Listo!, gritó Julio corriendo hacia atrás, desenrollando el cable detonador. Todo el mundo a cubierto, ordenó Rodrigo. Se refugiaron detrás de las estructuras de piedra más sólidas. Julio conectó el detonador. Su dedo fue al gatillo. Espera, dijo la figura de Fernando. Antes de que hagas eso, deberías saber algo. Esa agua conecta con todos los pozos de todas las montañas. No es solo este pueblo, son cientos, miles. Si la liberas aquí, si rompes el sello que la contiene, se esparcirá. Encontrará nuevos caminos, nuevos pueblos, nuevas ciudades. ¿Realmente quieres ser responsable de eso? Rodrigo miró a Julio. Julio miró a Rodrigo. ¿Era una mentira? ¿Un truco para detenerlos? ¿O era la verdad? Mi capitán. La voz de Daniel sonaba extraña. El escáner térmico. Está mostrando algo. Rodrigo miró la pantalla. Había líneas de frío extremo extendiéndose desde el pozo como una red subterránea, kilómetros en todas direcciones, conectando con otros puntos, otros pozos, otros pueblos. La figura de Fernando tenía razón. ¿Qué hacemos?, preguntó Omar. Rodrigo pensó. Pensó como nunca había pensado en su vida. Cada decisión militar tiene consecuencias, pero esto podría afectar a millones. Julio, cancela la detonación, ordenó finalmente. Mi capitán. Es una orden. Desconecta los explosivos. Julio obedeció, aunque cada fibra de su ser protestaba. Inteligente, dijo la figura de Fernando. Sabía que entenderías. Por eso el agua te eligió a ti. Por eso susurró tu nombre. Eres un líder, un estratega, y el agua necesita líderes. ¿Qué quiere?, preguntó Rodrigo directamente. Propagarse, crecer, tocar más vidas, pero no puede hacerlo sola. Necesita portadores, personas que beban voluntariamente, que lleven el agua consigo, que la compartan. ¿Y si nos negamos? Entonces se quedan aquí, para siempre. El tiempo no funciona igual en este lugar. Un día aquí son 10 afuera. Una semana aquí son meses afuera. Eventualmente alguien vendrá a buscarlos. Y el agua les hará la misma oferta. Y si ellos se niegan, más vendrán. Y más. Y más. Hasta que alguien acepte. El agua es paciente. Ha esperado 60 años. Puede esperar 60 más. Hay una tercera opción, dijo Rodrigo. ¿Oh? Nos quedamos aquí. Sellamos el pueblo desde dentro. Nos aseguramos de que nadie más venga. Nos convertimos en los guardianes. En prisión y prisioneros al mismo tiempo. La figura de Fernando pareció considerarlo.
Eso sería aceptable. 7 guardianes eternos. 7 testigos de lo que el agua puede hacer. Sí, el agua acepta ese trato, pero tienen que decidir ahora, todos ustedes, unanimidad. Si uno se niega, el trato se cancela. Rodrigo miró a sus hombres, 7 de los mejores soldados que México había producido, hombres con familias, con futuros, con vidas, esperándolos afuera, y les estaba pidiendo que renunciaran a todo eso. Votos, dijo simplemente, uno por uno, levantaron sus manos, todos, sin dudarlo, porque eso es lo que hacían los soldados, sacrificarse por los que no podían defenderse. Entonces está decidido, dijo la figura de Fernando. Los 7 se quedan, los 7 vigilan, y el agua permanece contenida. Ese es el pacto. Con una condición, agregó Rodrigo. Quiero una forma de comunicarme con el mundo exterior. Quiero poder advertir si algo cambia. Si el agua intenta romperse. La figura sonrió. Concedido. Una vez al año, en el aniversario de esta noche, el velo se adelgaza. Durante exactamente 1 hora, las comunicaciones funcionarán. Podrán enviar un mensaje. Un solo mensaje. Úsenlo sabiamente. El agua en el pozo comenzó a descender, volviendo a las profundidades. Las figuras alrededor de la plaza se desvanecieron una por una. Las luces en las ventanas se apagaron. El pueblo volvió a ser lo que siempre había sido, ruinas y silencio. Excepto por 7 hombres que ahora lo llamaban hogar. Rodrigo sacó su radio. Por primera vez en 2 días, tenía señal. Débil, pero ahí. Presionó el botón de transmisión. Base Alfa, aquí Cascabel 1. Código rojo absoluto. Solicito que se marque esta zona como prohibida permanente. Coordenadas a seguir. Ningún personal militar o civil debe acercarse en un radio de 50 kilómetros. Esto es una orden directa bajo mi autoridad como oficial al mando. Hubo una pausa. Luego, Cascabel 1, confirme código. ¿Está solicitando evacuación? Rodrigo miró a sus hombres. Todos asintieron. Entendían. Negativo, base Alfa. No solicito evacuación. Solicito que se nos dé por desaparecidos en acción. Efectivo inmediatamente. Cascabel 1, no comprendo. ¿Cuál es su situación? Mi situación es que he encontrado algo que necesita vigilancia permanente. Algo que, si se liberara, pondría en riesgo a poblaciones civiles masivas. Mi equipo y yo asumimos esta responsabilidad, voluntariamente. Transmitiremos actualización anual exactamente en esta fecha. Si no reciben nuestra transmisión, asuman compromiso y lancen Protocolo Omega en estas coordenadas. Protocolo Omega. Bombardeo aéreo hasta que el área quedara vitrificada. Era el último recurso, el que se usaba cuando nada más funcionaba. Cascabel 1. La voz en el radio sonaba confundida, alterada. Necesito confirmación de oficial superior antes de procesar esta solicitud. Dígale al general Márquez que esto es elección mía. Dígale que algunos pozos son demasiado profundos para explorarlos. Dígale que algunos secretos deben permanecer enterrados. Y dígale que los 7 hombres bajo mi mando son los soldados más valientes que ha tenido el honor de comandar. Cascabel 1. Fuera. Cortó la transmisión antes de que pudieran responder. El silencio que siguió fue diferente al silencio anterior. No era amenazador. Era expectante. Como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración. Bueno, dijo Julio finalmente. Supongo que deberíamos establecer un perímetro defensivo adecuado, si vamos a estar aquí un tiempo. Y necesitamos hacer un inventario de suministros, agregó Mario. Ver qué se puede racionar, qué necesitaremos. Puedo modificar el equipo solar para cargar las baterías indefinidamente, ofreció Daniel. Mientras tengamos luz, tendremos energía. Estaban adaptándose, sobreviviendo, como habían sido entrenados. Rodrigo miró el pozo. El agua había desaparecido completamente ahora.
solo quedaba el hoyo negro en la tierra, descendiendo a profundidades que probablemente nadie mediría jamás. ¿Crees que hicimos lo correcto, mi capitán?, preguntó Omar en voz baja. No lo sé, admitió Rodrigo, pero era la única opción que podía vivir con ella. ¿Y si esto es para siempre? ¿Y si nunca salimos? Entonces hacemos que valga la pena. Documentamos todo. Aprendemos todo lo que podamos sobre esto. Y en un año, cuando podamos transmitir de nuevo, compartimos ese conocimiento. Nos convertimos en los expertos mundiales en lo que sea que esto sea. Omar sonrió ligeramente. Misión nueva, ¿eh? Misión nueva, confirmó Rodrigo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Establecieron una rutina, guardias rotativas, exploración cuidadosa del perímetro permitido. Descubrieron que no podían alejarse más de 5 kilómetros del pozo antes de que la geografía empezara a doblarse de regreso. Documentación meticulosa de cada fenómeno. Aprendieron cosas que nadie más sabía. Aprendieron que el agua respondía a la emoción. Cuando estaban asustados, se agitaba. Cuando estaban tranquilos, dormía. Aprendieron que las figuras sin rostro eran proyecciones, memorias del agua de las personas que había consumido. No eran conscientes, solo ecos. Aprendieron que la criatura que había sido Pedrito seguía ahí, observándolos desde la distancia. A veces hablaba con ellos, a veces solo miraba. Con el tiempo, casi se acostumbraron a ella. Casi. Aprendieron que el tiempo realmente fluía diferente. Un mes para ellos eran 4 afuera. Sus cuerpos envejecían más lento. O quizá el mundo afuera envejecía más rápido. Era difícil decirlo. Y aprendieron que el sacrificio no era un momento único. Era una decisión que tenías que hacer cada día, cada hora, cada vez que pensabas en casa, en familia, en la vida que habías dejado atrás. El primer aniversario llegó el 14 de marzo de 2025. A la medianoche exacta, la señal de radio regresó. 1 hora. Como había sido prometido. Rodrigo preparó su reporte. Lo había escrito y reescrito cientos de veces en su cabeza. Base Alfa, aquí Cascabel 1. Transmisión anual. Situación estable. El sitio permanece contenido. Requiero que el área continúe marcada como prohibida. Hemos documentado fenómenos que desafían explicación convencional, pero que están bajo control mientras mantengamos vigilancia. Los 7 miembros del equipo permanecemos operacionales. Moral estable. No, anticipamos cambios en la situación. Próxima transmisión en exactamente 1 año. Cascabel 1. Fuera. Corto y profesional. No mencionó el horror. No mencionó las noches sin dormir. No mencionó cómo Julio lloraba a veces, pensando en sus hijas. Cómo Mario hablaba solo, manteniendo conversaciones con su esposa que nunca podría tener. Cómo los gemelos se sentaban espalda con espalda, encontrando consuelo en la presencia del otro porque era el único vínculo familiar que les quedaba. No mencionó cómo Rodrigo se preguntaba cada noche si había tomado la decisión correcta. Ahora han pasado 2 años, según el calendario del pueblo, 2026, según el mundo exterior, casi 2034. Aquí es donde termina la historia oficial, la que está en los archivos clasificados del GAFE, la que solo un puñado de generales conoce, pero necesitan saber el resto, porque el 14 de marzo de 2026, la transmisión que Base Alfa recibió fue diferente. Base Alfa, aquí Cascabel 1, transmisión de emergencia. La situación ha cambiado. El agua está aprendiendo. Se está adaptando. Ha comenzado a crear nuevas formas, más complejas, más convincentes. Ayer, Mario habló con su esposa. Ella estaba ahí, tan real que todos la vimos. Sabía cosas que solo ella podría saber. Y cuando le ofrecieron que bebiera del pozo para quedarse con él para siempre, casi acepta. Lo detuvimos. Pero no sé por cuánto tiempo podemos resistir. El agua no solo quiere escapar, quiere perfeccionarse, quiere aprender a ser tan humana que no podamos distinguirla.
Y cuando lo logre, hubo una pausa larga. Si nuestra próxima transmisión no incluye el código Sierra Delta 7, asuman que hemos sido comprometidos. Activen protocolo Omega. No duden, no investiguen, solo destruyan todo en un radio de 100 kilómetros. Es la única manera de estar seguros. La transmisión se cortó. Base Alfa esperó un año. El 14 de marzo de 2027, la señal llegó puntualmente. Base Alfa. Aquí Cascabel 1. Situación estable. Sierra Delta 7. Todo está bien. El equipo está bien. No hay cambios. Los 7 estamos operacionales. No se requiere acción. Próxima transmisión en un año. Cascabel 1. Fuera. Las palabras eran correctas. El código era correcto. Pero la voz sonaba ligeramente diferente. Más suave. Más líquida. Como si las palabras estuvieran siendo habladas bajo el agua. El general Márquez escuchó la grabación 100 veces, y luego hizo algo que violaba cada protocolo militar. No activó el protocolo Omega, porque si lo hacía, sí, admitía que 7 de sus mejores hombres habían sido convertidos, transformados, reemplazados. Entonces tenía que admitir que había cosas en el mundo contra las que el entrenamiento militar no servía. Y esa admisión rompería algo fundamental en cómo las Fuerzas Armadas entendían la realidad. Así que archivó el reporte, marcó el área como prohibida permanente, y esperó. Cada año, la transmisión llega. Cada año, la voz suena un poco menos humana. Y cada año, el general Márquez envejece un poco más, sabiendo que tomó la decisión equivocada. Pero también sabiendo que tomar la decisión correcta habría sido imposible, porque algunas verdades son demasiado terribles para actuarse en base a ellas. ¿Entienden ahora por qué les pedí que se suscribieran? ¿Por qué cada comentario importa? Porque estas historias no son solo entretenimiento, son advertencias, son lecciones, son preparación para un mundo que es más extraño y más peligroso de lo que nos gusta admitir. En este momento hay 3,247 personas viendo este video, y sé que solo el 40% está suscrito. Si cada uno de ustedes toca ese botón ahora mismo, estaremos enviando un mensaje. El mensaje de que no vamos a ignorar lo inexplicable. No vamos a pretender que el mundo es solo lo que podemos ver y tocar y explicar. Hagamos algo que esos 7 hombres no pudieron hacer. Compartamos esta verdad. Esparzan esta historia. Y en los comentarios, quiero que me cuenten, ¿habrían tomado la misma decisión que el capitán Santamaría? ¿Se habrían quedado? ¿O habrían intentado escapar sin importar las consecuencias? Porque esa pregunta, esa elección imposible, es lo que nos define como humanos. Epílogo. Si están escuchando esto, probablemente se estén preguntando si la historia es real. Si realmente hay 7 hombres del GAFE atrapados en una montaña, vigilando algo que no debería existir. La respuesta es, no lo sé. Lo que sí sé es esto. Hay 247 pueblos en la Sierra Madre Occidental que fueron abandonados entre 1960 y 1970. Oficialmente, fue por sequías, por problemas económicos, por migración hacia las ciudades. Pero si revisan los registros con cuidado, si buscan en archivos que casi nadie lee, encontrarán un patrón extraño. En cada uno de esos pueblos, el último reporte antes del abandono menciona problemas con los pozos, el agua que sabía raro, el agua que hablaba por la noche, el agua que no era agua realmente. Y si son realmente valientes, si realmente quieren saber la verdad, pueden intentar visitarlos. La mayoría están marcados en mapas. Algunos incluso tienen carreteras que llegan cerca. Pero hay 23 que no aparecen en ningún mapa moderno. 23 que fueron literalmente borrados de los registros oficiales. Y alrededor de esos 23 lugares inexistentes, hay círculos dibujados en mapas militares. Círculos rojos. Con un código simple. NP6. Ningún personal dentro de 6 kilómetros. Sin explicación. Sin justificación, solo la orden. ¿Por qué? Pregúntenle al general Márquez.
Está retirado, ahora. Vive en Guadalajara, tiene 73 años. Y cada 14 de marzo, se encierra en su estudio con una radio de onda corta. Y escucha. Esperando el día en que la voz en la radio finalmente diga algo diferente. Esperando el día en que tenga que tomar la decisión que ha evitado durante años. Esperando el día en que 7 hombres que dieron todo por su país finalmente le pidan que los libere. De una manera o de otra. Esta ha sido la historia del capitán Rodrigo Santamaría y su equipo. 7 hombres que enfrentaron algo que ningún entrenamiento podía prepararlos para enfrentar. 7 hombres que tomaron la decisión más difícil que un soldado puede tomar. No luchar, no huir, quedarse. Y si alguna vez están en las montañas del norte de México, si alguna vez encuentran un pueblo abandonado con un pozo en el centro, si alguna vez escuchan su nombre susurrado en el viento, no se acerquen, no escuchen, y definitivamente, no beban el agua, porque algunos sacrificios no deberían repetirse, y algunas lecciones solo necesitan aprenderse una vez. Suscríbanse, comenten, compartan, no por mí, sino por los 7 hombres que aún están allá afuera, vigilando, esperando, protegiendo, para que el resto de nosotros nunca tengamos que saber lo que realmente hay en esos pozos profundos. Hasta la próxima historia, si es que hay una próxima.